el proceso de creación del Estado de Israel, origen político de un conflicto sin fin en la región del Cercano Oriente, un ensayo por Magister María José Brunetto. Introducción. La región del Cercano Oriente continúa siendo actualmente una de las regiones más inestables del planeta, sobre todo como consecuencia de un conflicto muy virulento y alta carga de violencia que en el conflicto que opone al Estado de Israel y a los pueblos árabes vecinos y sobre todo al pueblo palestino. Este conflicto formalmente se inició en 1948, cuando se creó el Estado de Israel, por lo que tiene algo más de 50 años de duración. De este modo, se ha constituido en uno de los conflictos marcantes de la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad tiene plena vigencia como un conflicto que enfrenta a dos pueblos con diferentes religiones y pertenecientes a distintas civilizaciones que luchan por un mismo territorio al que se consideran con derechos legítimos, el territorio de Palestina, en el que aspiran a establecer dos estados y a convivir en paz con fronteras claras y seguras. Pero contiene como nunca antes otros factores que lo hacen más complejo. Estos dos factores tienen que ver con aspectos culturales y religiosos y variables económicas. Sin embargo, en esta misma complejidad que da lugar a confusiones y el hecho mismo que la oposición entre estos dos pueblos no comenzó verdaderamente en 1948, sino que tuvo sus antecedentes con episodios de gran violencia en etapas anteriores, las que llevaron a interesarse por el tema de los orígenes de este conflicto, por lo que en general este trabajo pretende analizar cabalmente sus causas reales, buscando tomar como punto de partida el vínculo causal existente entre el estallido de este conflicto y el proceso que terminó con la creación del Estado de Israel, un Estado judío en el corazón del mundo árabe y considerado por los pueblos árabes como una cabeza de puente de penetración occidental y de intervencionismo imperialista en la región. De este modo, este trabajo deja de lado la vertiente religiosa y económica que puede tener el conflicto árabe-israelí entre comunidades religiosas que profesan dos de las principales religiones monoteístas del mundo, el islamismo y el judaísmo, para centrarse en las variables histórico-políticas que hacen del actual conflicto una lucha entre dos comunidades nacionales que lucharon y continúan luchando por el establecimiento y el reconocimiento internacional de dos estados en un mismo territorio, lo que antiguamente se denominaba como Palestina. En este sentido, aspira a contestar a tres preguntas fundamentales. Primero, ¿cuáles han sido las etapas principales de ese lento proceso iniciado a fines del siglo XIX con el nacimiento del sionismo como movimiento nacional judío
y que terminó con el estallido de un conflicto de tanta relevancia internacional luego de la creación del Estado de Israel? Segundo, ¿cuál ha sido el papel que le incumbió a la comunidad internacional en general a través de sus instrumentos como las organizaciones internacionales de amplitud mundial, Sociedad de Naciones y Organización de las Naciones Unidas, en ese proceso de creación del Estado judío en tierras árabes? Tercero, ¿cuál ha sido el grado de responsabilidad que tuvieron las posturas e intereses de las grandes potencias, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y otras, en el origen de este conflicto? Por lo que a este trabajo se centra sobre todo en el papel de las grandes potencias y de las organizaciones internacionales durante la primera mitad del siglo XX. Este trabajo se encuentra estructurado en tres partes. La primera de ellas presenta y analiza los primeros pasos que se dieron para la constitución de un Estado judío en el corazón del mundo árabe del Medio Oriente, comenzando con la aparición de los dos movimientos nacionales cuyas aspiraciones marcan las relaciones internacionales en la región en la primera mitad del siglo XX. En este sentido, analiza también el papel que han desempeñado las grandes potencias europeas en esta cuestión, y en particular el que tuvo Gran Bretaña antes y durante el desarrollo del primer gran conflicto mundial del siglo XX, sus ambigüedades e intereses en la región y las razones que van a explicar su conducta futura. En la segunda sesión se analiza sobre todo las relaciones intercomunitarias en la época del mandato británico de Palestina y entre las comunidades judías y árabes de Palestina y la potencia mandataria, así como también se estudia el papel de Gran Bretaña en el marco de sus responsabilidades como potencia mandataria designada por la Sociedad de Naciones y de sus compromisos con cada una de las dos comunidades. Por último, se examina el periodo del fin del mandato británico, en el cual el alto grado de violencia intercomunitaria en Palestina, los efectos políticos y psicológicos del segundo gran conflicto mundial del siglo XX y el reconocimiento británico de su fracaso como potencia mandataria llevaron a que la sucesora de la Liga de Naciones como organismo internacional encargado de velar por el mantenimiento de la paz y el orden internacional, las Naciones Unidas, tomara carta en la cuestión que ya se conocía con el nombre de cuestión palestina. Se reconoce asimismo que antes de comenzar con este análisis de los orígenes políticos del conflicto árabe-israelí, sería conveniente realizar algunas precisiones y aclaraciones sobre ciertos aspectos. En primer lugar, se ha intentado realizar un estudio objetivo, no partidario, de los orígenes de este conflicto, que por su actualidad tiene tendencia a provocar que se adopten posiciones partidistas por uno u otro lado en el conflicto. En segundo lugar, otra cuestión sobre la que se quería plantear aclaración tenía que ver con
¿Qué se entiende por Palestina? En la actualidad, con este nombre se conoce a la región situada entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Esta región comprende unos 27.000 kilómetros cuadrados. Históricamente, los primeros en emplear este nombre fueron los romanos, cuando gobernaron este territorio que en la época antigua tenía un tamaño mayor y estaba habitada por cananeos, fenicios, antiguos israelitas y macabeos. En la época de la dominación romana, este territorio estaba dividido en 3 provincias administrativamente. De esta época data la expulsión de los judíos de su tierra prometida por Yahvé. A lo largo de la historia, esta región atravesó por distintas dominaciones bizantinas, siglo III al VII, árabe, siglos VIII al XIII, y otomana, siglos XIV a 1918. La tercera aclaración que se quiere hacer tiene que ver, es lo mismo emplear los términos judíos, israelitas e israelíes. No, el término israelita se refiere a los habitantes de la región que profesaban el judaísmo en la época antigua, antes de su expulsión por los romanos. Es decir, este término se utiliza para hablar de los judíos de la época de la Biblia. El término judío se refiere a todo aquel que profesa el judaísmo en cualquier época de la historia. Ahora bien, no todos los judíos eran sionistas y aspiraban a retornar a Sión. Y el término israelí se reserva para los ciudadanos de Israel de religión cristiana, judía o musulmana y de lengua árabe o hebrea. Los pasos iniciales en el proceso de creación de un Estado judío en Palestina. La aparición del movimiento nacionalista judío, el sionismo. A fines del siglo pasado surgió en Europa un movimiento nacional judío cuyo objetivo era crear en Palestina, entonces provincia otomana, un Estado judío como forma de reparar las diferencias de situaciones entre las poblaciones judías de Europa Occidental y de Europa Oriental, dado el proceso histórico diferente en ambas partes del continente europeo. Esto significaba permitir a la diáspora judía volver a la tierra de sus ancestros, la llamada Tierra Prometida. Como corriente nacionalista decimonónica, este movimiento tiene como idea central el derecho de cada comunidad nacional a obtener una soberanía completa sobre su territorio nacional. Como corriente mística, este movimiento es mucho más antiguo y tiene sus raíces en el judaísmo y la conciencia colectiva del pueblo judío. Desde la destrucción del templo de Salomón, la idea de volver a Sión, a Palestina, estuvo siempre presente en el alma del pueblo judío. El ideólogo de este movimiento fue Theodor Herzl, quien en 1897 creó la Organización Sionista Mundial. El objetivo inicial de esta institución era instalar en Palestina colonias judías con autorización del sultán turco
siguiendo el modelo de las compañías inglesas de colonización. Junto a la misma se instauraron otras 3 organizaciones: The Society of Jews, que fijó las bases políticas y culturales del Estado; The Jewish Colonial Trust, que aportó los medios financieros para el desarrollo de la colonización judía de Palestina; y el Fondo Nacional Judío, que tuvo por objeto la compra, el desarrollo y la reforestación de tierras en Palestina que se convirtieron en propiedad inalienable de los judíos. A fin de obtener esta autorización, se iniciaron negociaciones con las distintas potencias europeas, el Imperio Alemán, el Imperio Británico y con el sultán turco. Si bien estos contactos fracasaron, permitieron un acercamiento entre los líderes sionistas y los representantes del gobierno británico, que fue muy útil a la hora de obtener que las aspiraciones sionistas tuvieran reconocimiento internacional formal. Sin embargo, la no obtención de la autorización por parte del gobierno otomano no impidió que desde fines del siglo pasado se desarrollara una importante corriente migratoria originada sobre todo en Europa Oriental y en especial en el Imperio Ruso, a pesar de la resistencia del gobierno turco, que les prohibía por ley adquirir nuevas tierras por seguir considerando los súbditos rusos. Esta corriente migratoria se vio interrumpida por el estallido de la Primera Guerra Mundial. La intervención de las grandes potencias en esos pasos iniciales. La política británica durante la Primera Guerra Mundial y su impacto. Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña consideraba a Palestina una región muy importante para la seguridad y desarrollo de la India y para el control del Canal de Suez. Esto explica que esta gran potencia emprendiera 3 tipos de negociaciones paralelas. La primera de estos contactos fue con los integrantes del movimiento sionista, quienes buscaban reconocimiento internacional formal a sus aspiraciones. En 1914, la decisión británica de favorecer la destrucción y el desmembramiento del Imperio Otomano benefició inconscientemente la acción de este movimiento en la medida que eliminó el control turco sobre Palestina y le dejó el camino libre para cumplir sus objetivos. La decisión británica fue tomada por el movimiento nacional sionista como el punto de inicio de los contactos con los británicos a los efectos de obtener el establecimiento de un protectorado británico sobre Palestina y de plantearles el tema de la creación de un hogar nacional para los judíos en ese territorio. En estas reuniones iniciales, los sionistas procuraron dejar en claro que este hogar nacional no podía incluir ni Damasco ni Beirut, pues ambas ciudades tenían una numerosa población no judía que no podría ser asimilada y que sería conveniente que el hogar nacional judío tuviera un vecino europeo, favoreciendo así que Francia se instalara en el resto de Siria. En segundo lugar, estableció negociaciones con el movimiento nacionalista árabe antiturco a los efectos de lograr el apoyo árabe en la guerra. A cambio,
Gran Bretaña les prometió crear un gran estado árabe independiente de toda influencia o control extranjero que comprendiera todos los territorios de población árabe al sur del paralelo 37, excepto aquellos territorios que no fueran enteramente habitados por pueblos de origen árabe. En cuanto a Palestina, los negociadores árabes y británicos entendieron que su situación debía ser objeto de futuras negociaciones. Por último, estaban las negociaciones británicas con sus aliados, Francia y Rusia, para firmar un tratado de distribución de territorios y zonas de influencia en el cercano oriente entre los tres, luego de la derrota del Imperio Otomano. Estas negociaciones tuvieron dos resultados concretos. Por un lado estaba el Tratado de Sykes-Picot entre Rusia y Gran Bretaña y Francia, y según el cual Rusia recibiría Constantinopla, el Bósforo y el norte de Asia Menor, Gran Bretaña, el sur de Irak y Francia, el litoral mediterráneo de Siria y el Líbano. Para las regiones interiores de Siria e Irak, preveía otra gran reglamentación, mediante la cual serían divididas en dos protectorados semi-independientes, controlados por Francia y Gran Bretaña, respectivamente, con relación a Palestina, que era reclamada por las tres potencias signatarias por distintas razones, sería gobernada por una administración internacional. Este plan era absurdo en la medida que dejaba a ciudades históricas, cultas y civilizadas bajo dominio colonial europeo y el interior desértico habitado por beduinos nómadas como estados semiautónomos. Por otra parte, este acuerdo era compatible con las promesas británicas hechas a Hussein, jerife del Hejaz, región interior de la península arábiga, y al movimiento nacional árabe, en la medida en que en ninguna parte del mismo se establecía que la independencia de estos territorios, por lo que provocó las infructuosas protestas árabes. El primer logro concreto del sionismo, la Declaración de Balfour y sus consecuencias. El segundo documento en el que resultaron estas negociaciones fue la Declaración de Balfour. Esta declaración fue el producto de un cambio en las circunstancias políticas al interior del gobierno británico, así como también en el plano internacional. Al gabinete británico ingresaron dos simpatizantes de la causa sionista: Lloyd George como primer ministro británico y Lord Balfour como secretario del Foreign Office. A este hecho se sumó el ingreso en la guerra de los Estados Unidos, en donde la comunidad judía era muy poderosa. Este hecho fue consecuencia de la declaración de Alemania de la guerra submarina ilimitada. Los antecedentes inmediatos de esta declaración hay que buscarlos en dos proyectos presentados por los representantes de la organización sionista en Londres. El primero de ellos,
presentado a fines de enero de 1917, tiene la forma de un memorando que se llamó Esquema de Programa para el Reasentamiento Judío en Palestina, y cuyo principal punto consistía en que en Palestina la población judía actual o futura debía ser reconocida como una nación con todos los derechos civiles, nacionales y políticos, así como también el de comprar tierra e inmigrar. Y el segundo de estos proyectos fue presentado en julio de 1917 en forma de una carta dirigida a Lord Rothschild, líder de la comunidad judeo-británica. En él se reconocía a Palestina como el hogar nacional del pueblo judío y se preveía el establecimiento de una corporación nacional judía de colonización para el reasentamiento y desarrollo económico de Palestina. La declaración de Balfour aparece como una respuesta a la propuesta contenida en el segundo documento sionista, puesto que en ella se declaraba que, primero, el gobierno de Su Majestad ve con beneplácito el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Segundo, el gobierno de Su Majestad hará cuanto esté en su poder para facilitar el logro de ese objetivo, siempre que no se perjudiquen los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías de Palestina, ni los derechos políticos que tengan los judíos en otros países. Con esta declaración, según Mallinson, el gobierno británico buscó dos objetivos políticos. En primer lugar, ganar la guerra, para lo cual necesitaba tener el mayor apoyo posible, y en segundo lugar, mejorar al máximo su posición de poder para el arreglo de la paz. Pero con ella, el gobierno británico nunca pretendió crear en Palestina un Estado judío. Por su parte, el movimiento sionista obtuvo el respaldo de Europe para sus ambiciones nacionalistas, pero las mismas estaban limitadas por dos factores objetivos, que eran que el número de judíos en Palestina, que representaba una pequeña fracción de la población total de este territorio, y que los sionistas no podían esperar del gobierno británico nada que no estuviera de acuerdo con los intereses imperiales reales o supuestos. Además, existían otros obstáculos a la idea de la presencia judía en Palestina bajo protección británica. Por un lado, estaba el hecho de que Palestina no era un territorio deshabitado, y la introducción de un cambio en la situación de este territorio podía provocar la oposición de la población autóctona de origen árabe, puesto que aspiraba a que Palestina se convirtiera en parte del Estado árabe independiente. Por otro lado, estaba la oposición que existía en la propia población judía residente en la región, que veía en los objetivos sionistas una invitación para que los enemigos de los judíos levantaran sus críticas sobre la lealtad dividida de los judíos. En definitiva, para los sionistas,
La declaración de Balfour abría las puertas de Palestina a la migración de judíos en gran escala, la compra masiva de tierras en Palestina a la población árabe por parte de las organizaciones sionistas. Suponía además el reconocimiento de crear en Palestina un estado de judíos. Sin embargo, esta declaración no estaba de acuerdo con el espíritu de las promesas de independencia hechas a los árabes tanto antes como después de su publicación. Se dispuso de Palestina, pasando por alto los intereses de la población palestina no judía y sus derechos, en un momento en que este territorio formaba aún parte del Imperio Otomano. Este hecho llevó a un especialista en derecho internacional a señalar como el hecho más importante el que esta declaración no era jurídicamente válida en la medida que Gran Bretaña no podía disponer de un territorio sobre el que no ejercía soberanía. La declaración era una mera expresión de las intenciones británicas. Inicialmente, las reacciones árabes fueron de simpatía ante la declaración, dado que las primeras actitudes árabes llevaron a la firma de un acuerdo de cooperación entre ambas comunidades en el que existía una cláusula que promovía la adopción de medidas para favorecer la inmigración judía en gran escala. Pero para explicar las posturas árabes iniciales hay que tener en cuenta que en ese momento el movimiento nacionalista árabe estaba liderado por moderados que aún confiaban que sus aspiraciones nacionalistas de crear un gran Estado árabe independiente serían satisfechas en la Conferencia de Paz de París de 1919. Más aún, la delegación árabe presente en esta conferencia manifestó en su alegato en favor de la independencia árabe de Palestina que en Palestina la mayoría del pueblo es árabe. Los judíos son parientes consanguíneos muy cercanos de nuestros y no existen conflictos de carácter entre ambas razas. En materia de principios judíos y árabes estamos absolutamente anudados. Sin embargo, los árabes no pueden correr el riesgo de asumir la responsabilidad de mantener nivelada la balanza en la lucha entre las razas y religiones que en esta provincia y con frecuencia han envuelto al mundo en conflictos. Los árabes desean la presencia eficaz de un gran administrador fiduciario hasta que una administración local representativa se afiance. Esta situación cambió en la medida que se fueron desarrollando las conferencias de París 1919 y de San Remo 1920, en donde estuvieron representadas ambas comunidades. En París nada se habló del Estado árabe ni nada se resolvió respecto a Palestina, excepto enviar una comisión interaliada encargada de dilucidar el estado de la opinión de la población residente y las bases sobre las que se debería establecer una solución al problema. Por el contrario, por primera vez surgió
el concepto de mandato aplicable a todos los territorios coloniales y no coloniales extraeuropeos de las potencias vencidas. En su informe final, esta comisión recomendó, dada la oposición de las poblaciones a la influencia francesa, se considera como beneficiosa el establecimiento de un mandato norteamericano sobre Siria. En lo que respecta a Palestina, recomendó la modificación del programa sionista para Palestina de promover una inmigración judío. El argumento que manejó fue que 9/10 de la población no judía de Palestina estaban en contra de ese programa, por lo que someter a dicha población a la ilimitada inmigración judía y aplicar presión financiera y social para que entregase sus tierras era violar el principio de la libre determinación de los pueblos. En los hechos, se prestó poca atención a estas recomendaciones, ya que en San Remo, ignorando los deseos de la mayoría de la población árabe residente en las promesas hechas durante la guerra por las potencias, se resolvió que las antiguas provincias árabes del Imperio Otomano fueran repartidas como mandatos entre Francia y Gran Bretaña. En cuanto a Palestina, se estableció que este territorio quedaba bajo mandato británico. Esta decisión provocó que dentro de este movimiento nacionalista árabe las posiciones extremistas se fortalecieran, reivindicando la liberación completa de Siria, su unión con Palestina y la resistencia total al hogar nacional judío se fortaleció. El camino hacia la constitución de un Estado judío en Palestina en la época del mandato británico. La implantación del mandato británico sobre Palestina. A pesar de la resistencia de ciertos sectores del gabinete británico a la incorporación del espíritu y las cláusulas de la Declaración de Balfour al texto del mandato, esta tuvo la posición destacada en dicho texto. Esto resultó particularmente grave porque fue percibido por los líderes nacionalistas palestinos como un indicador de que Gran Bretaña, como potencia mandataria, estaba asumiendo dos compromisos incompatibles. Por un lado, el de asegurar el establecimiento de un hogar nacional judío, y por otro, el de garantizar los derechos civiles y religiosos de todos los habitantes de Palestina. Además, los sectores extremistas de este movimiento nacional palestino acusaron a las aspiraciones sionistas de ser la causa de que sus propias aspiraciones no hubiesen sido satisfechas ni siquiera reconocidas por las grandes potencias de la época. Este mandato era de tipo A, como todos los que se aplicaron a los territorios otomanos. Sin embargo, tuvo ciertas características que lo distinguieron de los demás. En primer lugar, se puede señalar la ausencia de estipulación expresa respecto a una eventual independencia de Palestina.
Esto no quiere decir que este mandato pudiera servir de base a la anexión. Por el contrario, de todos los territorios bajo mandato, no había ninguno en el que el estatuto de potencia mandataria estuviera más claramente definido. En segundo lugar, el mandato sobre Palestina contenía disposiciones sobre la protección de los lugares sagrados para el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, ubicados en el corazón del territorio palestino. Artículos 13 y 14. En tercer lugar, estaban las disposiciones del establecimiento en Palestina de un hogar nacional para los judíos, de acuerdo a lo establecido en la Declaración de Balfour. Sin embargo, no disponía la creación de órgano alguno encargado de defender los intereses del pueblo árabe palestino. Por lo que cabe preguntarse, ¿cuál era la validez real del mandato? En opinión de H. Catan, el mandato era inválido por tres razones. La primera de ellas consistía en que, al aprobar la Declaración de Balfour y aceptar el establecimiento de un hogar nacional judío, se estaba violando la soberanía del pueblo árabe palestino y sus derechos naturales a la independencia y libre determinación, puesto que Palestina era el hogar del pueblo palestino desde tiempos inmemoriales, por lo que la Sociedad de Naciones no tenía facultades para disponer de ella ni para conceder a extranjeros derechos políticos ni territorios en la región. De este modo, como en el preámbulo del mandato se establecía el reconocimiento de algún tipo de derecho de los judíos extranjeros sobre Palestina, el propio mandato era considerado como nulo. En segundo lugar, violaba además el espíritu de la letra del artículo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones, en donde se establecía que el sistema de mandatos había sido creado como el mejor medio para lograr el objetivo de asegurar el bienestar y desarrollo de los pueblos de los territorios bajo tutela. Sin embargo, en el caso de Palestina, el mandato fue previsto para establecer un hogar nacional para un pueblo extranjero no originario de allí, violando los derechos y deseos de sus habitantes. En este sentido, este mandato equivalía a una deformación del sistema de mandatos. La existencia de la potencia mandataria en general se había previsto para suministrar consejos y auxilios temporales a los pueblos. Sin embargo, en el caso palestino, es dudoso que el pueblo palestino tuviera la necesidad de consejos o auxilios administrativos, dado que en muchos sentidos su nivel cultural era equivalente al existente en muchos de los miembros de la Liga de las Naciones. Además, los que elaboraron dicho mandato confirieron a la potencia mandatario. Además, los que elaboraron dicho mandato confirieron a la potencia mandatario plenos poderes en materia de legislación y administración para establecer por la fuerza en un hogar nacional judío en Palestina. Por último, al aprobar y aplicar la Declaración de Balfour, se estaba violando las promesas de Gran Bretaña y las demás potencias aliadas habían hecho a los pueblos árabes durante la Primera Guerra Mundial.
Esto quedó de manifiesto cuando se negó a los árabes de Palestina su independencia y se los sometió a la inmigración judía. Incluso la Comisión de la Sociedad de Naciones, encargada de evaluar los avances de los territorios bajo mandato, consideró al mandatario británico sobre Palestina como poseedor de preocupantes contradicciones internas, observando que mientras todos los demás mandatos cuya aplicación había examinado solo tenían por objeto llevar a la práctica los principios generales enunciados en el artículo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones, este mandato tenía una naturaleza más compleja, puesto que según se declaraba en su preámbulo y en varios de sus artículos, el Consejo, al elaborarlo, no solo quiso poner en práctica las disposiciones del artículo 22, sino además ejecutar el plan de establecer un hogar nacional para el pueblo judío en este territorio. Según este artículo, la función principal de la potencia mandataria era la de garantizar el desarrollo de los territorios bajo mandato, administrándolos de conformidad con los intereses de sus habitantes. Por otra parte, según la declaración de noviembre de 1917, la función de la potencia mandataria era la de prestar asistencia para establecer en Palestina un hogar nacional para el pueblo judío sin perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías del país o los derechos y condición política que disfrutaban los judíos en cualquier otro país. Sin embargo, en lo que respecta a los dos compromisos que habían asumido la potencia mandataria, la comisión no los juzgaba irreconciliables. Las relaciones árabe-judías durante el periodo de vigencia del mandato británico. Desde 1920, a lo largo de todo el periodo de entreguerras, se dieron frecuentes choques entre las dos comunidades en Palestina que progresivamente fueron graves en la medida que se dirigían también contra la potencia mandataria, porque existen varias razones. Primero, los compromisos contradictorios en apariencia. Segundo, la indecisión de los británicos para conceder la autonomía a Palestina, mientras que a otros territorios habitados por árabes con menor nivel cultural y económico, los británicos ya les habían concedido su autonomía, caso este de Jordania. Tercero, la impaciencia de los sionistas por lograr sus objetivos sin respetar los intereses y sentimientos de la mayoría de la población árabe. Cuarto, la falta de madurez política del propio movimiento nacionalista árabe de Palestina, integrado por grandes terratenientes, líderes religiosos y profesionales prósperos, que reivindicaba la abolición total del hogar nacional judío y de la declaración de Balfour y la independencia total de Palestina. Quinto, el temor creciente de la población árabe a la inmigración judía ilimitada, que en el momento de la independencia de Palestina, ya que esta podría hacer que la población árabe dejase de mayoritaria en el
territorio palestino. Pasando a ser una minoría bajo el dominio político de los judíos, un pueblo considerado extranjero. Sexto, el temor de la población palestina a la creciente adquisición de tierras por parte de los judíos, que la privaría de sus recursos y la colocaría bajo el dominio económico de los judíos al momento de la independencia. En 1937 se produjo una verdadera rebelión árabe contra la autoridad mandataria, luego de la cual la potencia mandataria reconoció por primera vez la incompatibilidad de los compromisos asumidos y la impracticabilidad del mandato tal como había sido concebido. Esta revuelta árabe reveló además que la hostilidad árabe contra los judíos significaba la apertura de una brecha entre el judaísmo y el mundo árabe, no solo en Palestina, sino en todo el cercano y Medio Oriente, en la medida que el establecimiento del hogar nacional judío se había hecho contra la voluntad del pueblo árabe de Palestina y había provocado que todo el mundo árabe cerrara sus puertas a la inmigración y a los capitales y empresas judías. Mostró también que las dos comunidades eran muy diferentes en cuanto a idioma, religión, vida cultural y social, forma de pensar y de conducirse. Los árabes eran predominantemente asiáticos y los judíos europeos. Y esta brecha era el resultado del choque de un nacionalismo insurgente, el árabe, fuertemente antagónico con las aspiraciones sionistas de crear en Palestina su hogar nacional. Además, evidenció que las exigencias nacionalistas palestinas no eran muy diferentes de las de cualquier movimiento nacionalista árabe y que las mismas se centraban en el abandono del experimento del hogar nacional judío, la detención inmediata y total de la inmigración judía, la prohibición inmediata y completa de la venta de tierras árabes a judíos, la solución del problema palestino sobre la misma base que había servido para resolver los problemas de Irak, Siria, Líbano, es decir, mediante la terminación del mandato y la celebración de un tratado entre Gran Bretaña y Palestina, en virtud del cual se estableciera un gobierno constitucional, nacional e independiente. Por lo que, en definitiva, luego de los sucesos de 1937, la potencia mandataria terminó hablando por primera vez la idea de partición. Por lo que, en definitiva, luego de los sucesos de 1937, la potencia mandataria terminó hablando por primera vez la idea de partición del país como forma de solucionar el problema y lograr que ambas comunidades obtuvieran algo de sus exigencias fundamentales: gobierno autónomo y control de su destino político, en la medida que reconocía que tanto judíos como los árabes poseían derechos en el país. Con esta partición, los árabes de Palestina iban a obtener su independencia nacional, así como verse libres de un eventual dominio judío, y podrían así
cooperar en igualdad de condiciones con los demás pueblos árabes, y la comunidad judía vería asegurado su hogar nacional, convirtiéndolo en un estado judío, y se libraría de cualquier posibilidad futura de estar sujeta al régimen árabe. La publicación de las conclusiones británicas no solo provocó disturbios en Palestina, sino además la reacción contraria del resto de los pueblos árabes, quienes, reunidos en el primer Congreso Panárabe en Siria, proclamaron: primero, Palestina es un territorio árabe y su conservación como tal es un deber de todo árabe. 2. Todas las ofertas de paz de la potencia mandataria serán rechazadas si incluyen alguna consideración en favor de las demandas políticas y raciales de los judíos. Los judíos deben vivir en Palestina como una minoría, con los mismos derechos de que toda minoría posee en cualquier parte. 3. Se rechaza el informe sobre Palestina, en especial en lo que se refiere a la partición. 4. La cuestión palestina puede resolverse solo si los pasos siguientes son dados: el retiro de la declaración de Balfour, la abolición del mandato, la firma de un tratado creando un estado árabe siguiendo el ejemplo de Irak, la inmediata prohibición de las ventas de tierras a judíos y de la inmigración judía, la suspensión de las medidas arbitrarias y de todas las restricciones a la libertad, una propaganda más intensa a favor de un boicot al judío como un deber patriótico. Por estos años, Europa avanzaba a pasos agigantados hacia un conflicto armado entre Gran Bretaña y las potencias del eje. Esto hizo que para Gran Bretaña fuera una cuestión vital apaciguar la hostilidad de los árabes de Palestina y acercarse a la población palestina de origen árabe para evitar que los países árabes vecinos y especialmente Egipto chocaran con los intereses británicos en la región, el canal de Suez y el petróleo, y que se acercaran a las potencias del eje. En este contexto, en mayo de 1939, después del fracaso de la primera conferencia internacional sobre el tema palestino, en la que participaron representantes de los países árabes, del gobierno inglés, de las dos comunidades de Palestina, Gran Bretaña declaró en forma oficial que la creación de un Estado judío en Palestina no había formado parte del programa británico por ser contraria a los compromisos asumidos con los árabes de Palestina, según los términos del mandato. De este modo, el gobierno británico intentó poner fin a la política de armonización de los compromisos asumidos con las comunidades árabe y judía de Palestina, iniciada en 1922. De este modo, Gran Bretaña proyectaba un periodo de 10 años durante el cual esta potencia seguiría gobernando Palestina
Luego de ese periodo, Palestina se iba a convertir en un estado independiente binacional en el que judíos y árabes compartirían el gobierno. Con ello, se buscaba garantizar los intereses esenciales de cada comunidad e implantaba una nueva política según la cual se limitaba la inmigración judía, puesto que por 5 años más se admitirían unos 75,000 nuevos inmigrantes judíos, 10,000 cada año, y una cuota adicional de 25,000 procedentes de Alemania, siempre que el alto comisionado lo juzgase oportuno. Pero una vez pasado estos 5 años, la inmigración judía quedaba suspendida y supeditada al consentimiento de la población palestina de origen árabe. Además, esta nueva política prohibía la compra de tierras árabes por parte de judíos en algunas zonas. Estas zonas representaban cerca del 63% de la superficie cultivable de Palestina. En otras, zona A del reglamento sobre el tratado de tierras, estas ventas debían ser autorizadas por el alto comisionado británico. Además, estaban las tierras que integraban la zona B del reglamento, en las que estas ventas estaban restringidas a fin de asegurar que los cultivadores árabes mantuvieran su nivel de vida y no se creara una población árabe sin tierras. Y por último, estaban las que integraban la zona C, en las que no había restricción alguna a la venta de tierras a los judíos. Esta nueva política británica, en los hechos, justificó el fin de la colaboración entre administración británica y la agencia judía. Sin embargo, esta nueva política tampoco fue aceptada totalmente por los árabes, quienes desconfiaban de la extensión prevista del mandato, pese a que representaba un progreso importante en sus aspiraciones de independencia, ya que por primera vez veían reconocidos oficialmente su derecho inalienable a las tierras palestinas. La Segunda Guerra Mundial colocó a los judíos de Palestina en una situación muy especial, en la medida que mientras luchaban internamente contra las disposiciones de la administración británica de Palestina, apoyaban externamente el esfuerzo británico durante la guerra. En su lucha contra el enemigo común, la Alemania nazi, mientras la zona del Canal de Suez y Palestina estuvieron amenazadas por las potencias del eje, en la conciencia de la comunidad judía de Palestina primó el apoyo a Gran Bretaña en la guerra contra el eje. Cuando esta amenaza cesó, priorizó la defensa de sus aspiraciones nacionales. La restricción de la inmigración judía a la organización de la inmigración clandestina agravó el relacionamiento entre la organización de la inmigración clandestina, que agravó el relacionamiento entre las organizaciones sionistas y en especial la agencia judía. Cuando esta amenaza cesó, priorizó la defensa de sus aspiraciones nacionales.
la restricción de la inmigración judía a la organización de la inmigración clandestina agravó el relacionamiento entre la organización de la migración clandestina y las organizaciones sionistas, y en especial la agencia judía y la potencia mandataria, degenerando incluso en una verdadera guerra de guerrillas con atentados contra las instituciones de la potencia mandataria por parte de las organizaciones paramilitares sionistas. Este deterioro de las relaciones anglo-judías llevó a que distintas organizaciones sionistas buscaran atraer el apoyo estadounidense para su causa nacionalista. En cambio, la situación de los árabes palestinos era distinta. Muchos de ellos creían que una victoria de Hitler les permitiría lograr la independencia inmediata y sacarse de encima las pretensiones sionistas. Sin embargo, la actitud de la mayoría de los palestinos fue la de mantener una actitud neutral, y durante toda la guerra se suscitaron pocos incidentes entre las dos comunidades. El fin del mandato británico sobre Palestina. Finalizada la guerra en Europa, se intensificaron las presiones internacionales sobre el gobierno británico para que levantara todas las restricciones a la inmigración judía en Palestina. Por otra parte, tanto judíos como árabes incrementaron su actividad política, intensificando la lucha en pro de la independencia y de la expulsión de los ingleses, todo lo cual fue gestando un clima de guerra civil que preocupó mucho a Estados Unidos. En este contexto, en mayo de 1945, la agencia judía, que consideraba que la situación de los judíos en general era desesperada, presentó formalmente sus exigencias al gobierno británico bajo la forma de un programa en el que se incluía, primero, que la potencia mandataria anunciara la decisión inmediata de constituirse en Palestina un Estado judío. Segundo, que se otorgara a la agencia judía toda autoridad necesaria para llevar a Palestina a tantos judíos como juzgara conveniente y posible, para aprovechar total y rápidamente todos los recursos del país. Tercero, que se concediera al nuevo Estado un préstamo internacional y otro tipo de ayuda para el traslado del 1.000.000 de refugiados judíos a Palestina y para el desarrollo económico del país. Cuarto, que Alemania otorgara reparaciones en especie al pueblo judío para la construcción de Palestina, y que como primera cuota se utilizaran todos los bienes alemanes en Palestina para el reasentamiento de los judíos en Europa. Quinto, que se facilitara la salida y tránsito de todos los judíos que quisieran establecerse en Palestina. Por otra parte, las organizaciones sionistas incrementaron sus acciones ante el gobierno y la opinión pública de los Estados Unidos para obtener apoyo para este programa, sobre todo después de la muerte del presidente Roosevelt, que durante la guerra se había revelado como
un gran partidario de la causa sionista. El ascenso del laborismo al gobierno en Gran Bretaña trajo consigo una mejora en el relanzamiento entre las organizaciones sionistas y la administración británica de Palestina. Sin embargo, esta mejora no fue mayor porque el nuevo gobierno británico no tardó en descubrir que no podía tratar la cuestión de Palestina independientemente de sus otros problemas rápidamente después de que el nuevo secretario del Foreign Office, Bebin, declarara su rechazo al hogar nacional judío en Palestina, señalando que el mandato de la Sociedad de Naciones no le concedía a la potencia mandataria el poder de ceder el país, ya sea a judíos, ya sea a árabes, ni mismo de dividirlo entre las dos comunidades, creando dos estados. Incluso llegó a rehusar levantar las restricciones impuestas por el llamado Libro Blanco de 1939. En este entorno de guerra civil, observadores del Departamento de Estado de Estados Unidos, en donde la influencia sionista no había logrado penetrar, conscientes de la importancia estratégica y política de la región, se preocuparon por el agravamiento de la situación palestina, señalando que la Unión Soviética estaba interesada en penetrar en Medio Oriente y enfatizaron que el interés de los Estados Unidos dependía de mantener buenas relaciones con los árabes. Sin embargo, el presidente Truman desoyó estas recomendaciones y dirigió una carta al primer ministro británico Attlee, en la que exigía que Gran Bretaña abriera las puertas de Palestina a 100.000 nuevos refugiados judíos. Esta exigencia resulta un tanto paradójica por cuanto los Estados Unidos impidieron la entrada masiva de refugiados judíos, aun cuando el territorio estadounidense sí podía admitir un ingreso ilimitado, prefiriendo presionar a los británicos, sin importarles las dificultades que la potencia mandataria enfrentaba en Palestina, ni las reclamaciones de la población árabe del país. Varias explicaciones se le pueden dar a la decisión del presidente estadounidense. Una de ellas puede ser de naturaleza sentimental, la compasión que despertaban los refugiados judíos y los asentados en Palestina. Otra, mucho más calculada, sabía que la decisión como la que había tomado iba a depender el que pudieran asegurarse el voto judío en estados como New York, Pensilvania, Illinois, en las elecciones presidenciales siguientes. Sin embargo, cualquiera sea la razón y la explicación que tenga esta decisión, el resultado de la misma fue la conformación de un comité anglo-norteamericano de investigación encargado de examinar la situación de los refugiados judíos en Europa y proponer una solución al problema de Palestina. En 1946, el comité señaló en primer lugar
ya existía un Estado judío no territorial con sus propios órganos ejecutivos y legislativos, que no habían dejado de cooperar con la administración mandataria en el mantenimiento del orden interno en Palestina, y recomendó en primera instancia que la potencia mandataria abriera las puertas a Palestina para la entrada de 100,000 refugiados judíos y que eliminara todas las restricciones establecidas a la compra de tierras por parte de organizaciones judías. Además, se recomendó que, dado el carácter sagrado que tenía el territorio palestino para judíos, árabes y cristianos, debía convertirse en un Estado binacional con representación equivalente de ambas comunidades, para lo cual era necesario la cooperación entre las dos comunidades y que el gobierno británico promoviera negociaciones directas entre sus representantes, que terminaron fracasando en la medida tanto entre los sionistas como entre los árabes, que habían triunfado las posiciones extremistas. Mientras esto no ocurriera, señaló, lo más conveniente para la situación era que el territorio palestino debía permanecer bajo el fideicomiso de las Naciones Unidas. En primera instancia, tanto los estados árabes como la potencia mandataria y los habitantes de Palestina, árabes y judíos, rechazaron estas recomendaciones. Tras el fracaso de este comité, especialistas estadounidenses, británicos, representantes de la comunidad judía de Palestina y de los estados árabes de la Liga Árabe, se reunieron en Londres en una conferencia. Sin embargo, esta conferencia fracasó también, en la medida que árabes y judíos se rechazaron el plan que estuvo manejando sobre la creación de un Estado federal con provincias árabes y judías autónomas, y presentaron sus propias exigencias que se señalan a continuación. Los árabes reclamaban que, primero, Palestina fuera un Estado unitario con mayoría árabe permanente y alcanzara la independencia como tal luego de un periodo de transición de 2 o 3 años bajo mandato británico. Dentro de este Estado unitario, los judíos que hubiesen adquirido la ciudadanía palestina, que se obtendría luego de 10 años de residencia en el país, tuviesen derechos civiles plenos en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos de Palestina. Tercero, se establecieran salvaguardas especiales para proteger los derechos religiosos y culturales de la comunidad judía. Cuarto, la comunidad judía tuviese derecho a ocupar en la Asamblea Legislativa un número de escaños proporcional al número de ciudadanos judíos que Palestina, con la condición de que en ningún caso la cantidad de representantes judíos excediera 1/3 de la cantidad total de miembros. Quinto, toda legislación relativa al traspaso de tierras y a la inmigración requiriese el consentimiento de los árabes, expresado
por la mayoría de los miembros árabes de la Asamblea Legislativa y solo pudiesen modificarse las salvaguardias establecidas para la comunidad judía con el consentimiento de la mayoría de los miembros judíos de dicha asamblea. Y las exigencias judías se centraban en que, primero, Palestina se constituyera en una mancomunidad judía integrada a la estructura del mundo democrático. Segundo, se abrieran las puertas de Palestina a toda inmigración judía. Tercero, se otorgase a la agencia judía el control de la inmigración. Como consecuencia del fracaso de esta conferencia, el gobierno británico presentó una última propuesta conciliatoria según la cual Palestina debía permanecer como fideicomiso bajo tutela británica por otros 5 años. Inmediatamente después se formaría un Estado unificado dividido en cantones. Durante los 2 primeros años de tutela serían admitidos 100,000 inmigrantes judíos, pero de ahí en adelante la población árabe de Palestina debía decidir sobre la continuación de la migración. Pero este intento británico de conciliación también fracasó. De este modo, presionado por todos lados, sionistas árabes, el gobierno estadounidense y toda la opinión mundial, el gobierno británico acabó por capitular. En febrero de 1947 reconoció el fracaso total de su misión como mandataria en lo que respecta a mantener la paz y el orden del país y promover el desarrollo libre y progresivo, y resolvió que fuesen las Naciones Unidas las que debían entender en el tema palestino. En abril de 1947 solicitó que la cuestión palestina fuera incluida en la agenda de la Asamblea General a ser convocada en forma extraordinaria. Las implicaciones de esta decisión son muy importantes, ya que con la misma el gobierno británico comprobó que el mandato sobre Palestina se había revelado inaplicable y que las obligaciones inherentes al mismo incompatibles entre sí como consecuencia de las exigencias de las dos comunidades. Además, supuso también la entrega del país a una verdadera guerra civil, ya que Gran Bretaña comprendió que las Naciones Unidas iban a tener menos oportunidades para imponer sus decisiones. Desde el punto de vista árabe, significó que después de haber creado el problema en 1917 con su declaración en favor del establecimiento de un hogar nacional judío allí donde no había ninguno, después de haber llenado el país de inmigrantes judíos hasta el punto que dicha comunidad fuera lo suficientemente fuerte para despojar a los habitantes legítimos del país, el gobierno británico pretendía lavarse las manos. La intervención de las Naciones Unidas. En su sesión extraordinaria, la Asamblea General resolvió encomendar a su primer comité la tarea primero de formar una comisión especial para el caso y en segundo lugar la de resolver si era necesario o no vincular
la cuestión palestina con la problemática de los refugiados judíos de Europa. Después de escuchar los argumentos y reclamaciones de los representantes de las dos comunidades residentes en Palestina, este comité resolvió crear una comisión especial de Naciones Unidas integrada por 10 estados ajenos a la región y considerados neutrales, que tuvo a su cargo el preparar un informe para la Asamblea General y someter todas las propuestas que consideren adecuadas para la solución del problema de Palestina. Con relación al segundo punto de su agenda, el primer comité resolvió, evitando hacer mención al tema de los refugiados judíos de Europa, autorizar a esta comisión especial a preparar un informe para la Asamblea General y a someter todas las propuestas que considerase adecuadas para la solución del problema de Palestina. En esta ocasión, como en muchas otras posteriores, las delegaciones árabes protestaron enérgicamente, puesto que en el mandato de la comisión especial no se hacía referencia alguna al reconocimiento de los derechos de los árabes palestinos a un Estado palestino independiente ni a la terminación del mandato. La Comisión Especial de Naciones Unidas para la Palestina, integrada por representantes de Australia, Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, India, Irán, Países Bajos, Suecia, Uruguay y Yugoslavia, comenzó sus tareas en mayo de 1947, examinando la cuestión acerca de la cooperación árabe-judía y escuchando las posiciones, argumentaciones y reclamaciones presentadas por los representantes de la Agencia Judía, los Estados Árabes y del Alto Comité Árabe ante esta resolución. El organismo que representaba los intereses árabes decidió no cooperar con las tareas de la Comisión Especial por entender que, primero, las Naciones Unidas se habían negado a seguir el procedimiento normal, la de no incluir el tema en la terminación del mandato y de sesiones y en las atribuciones de la comisión en cuestión. Segundo, las Naciones Unidas no habían separado el problema de Palestina del de los refugiados judíos de Europa. Tercero, los derechos naturales de los árabes de Palestina a esta región eran evidentes por sí mismos. No podían ser más objeto de investigaciones, sino que debían ser reconocidos sobre la base de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Las posturas sionistas se pueden resumir en su exigencia acerca del establecimiento de un Estado judío en todo o en parte de Palestina, al que podrían ingresar libremente todos los judíos que así lo desearan, como una necesidad para proporcionar refugio a las personas sin hogar que se encontraban en los campos de refugiados y una necesidad urgente para compensar la preponderancia numérica árabe mediante la inmigración judía. Ante estas postulaciones,
Los representantes árabes señalaron que la cuestión del establecimiento de un Estado judío en Palestina no podía examinarse sin tener en cuenta dos problemas conexos: el de la inmigración y el que se refería a los subsidios del extranjero. Un Estado judío tendría control sobre la inmigración, por lo que podría decidirse por una inmigración libre e irrestricta si seguía contando con el apoyo financiero del extranjero. Por su parte, los representantes árabes consideraban a toda Palestina como parte indivisible de la patria árabe, que pertenecía exclusivamente al pueblo árabe en virtud de derechos naturales, vivido ininterrumpidamente por más de 10 siglos y adquiridos por promesas oficiales hechas al pueblo árabe durante la Primera Guerra Mundial. Y entendieron que Gran Bretaña, como potencia mandataria, tenía la obligación contractual de aceptar y defender estos derechos, lo que no había hecho en ningún momento. Por este motivo, los árabes reclamaron que Palestina y Transjordania fuesen independientes totalmente y formasen un gobierno constitucional nacional. Señaló que en el Estado árabe de Palestina, los judíos oriundos de Palestina serían tratados como connacionales, con deberes y derechos iguales a los de los musulmanes y cristianos nacidos en este suelo, y los extranjeros, judíos o no, serían tratados como huéspedes del pueblo palestino y protegidos por este como cualquier extranjero en toda nación civilizada. El 31 de agosto la comisión concluyó sus investigaciones y presentó ante la Asamblea General un informe donde estuvieron señaladas las tesis sionistas y árabes. Solo hubo acuerdo unánime en cuanto a la terminación del mandato, el principio de la independencia y a la función de las Naciones Unidas en el proceso. La comisión recomendó en el mandato sobre Palestina terminara en fecha más cercana posible, concediéndose la independencia al territorio. Estableció que existiría un periodo de transición durante el cual la autoridad encargada de administrar Palestina y de prepararla para su independencia sería responsable ante las Naciones Unidas. Recomendó a la Asamblea General que emprendiera inmediatamente y con extrema urgencia negociaciones para celebrar un acuerdo internacional sobre refugiados. En cuanto a la situación de Palestina, una vez independiente no hubo acuerdo. La mayoría de sus miembros presentaron un proyecto que recomendó la participación del país en dos estados separados e independientes desde el punto de vista político, pero conformando una unión económica. La minoría, conformada por los delegados de India, Irán y Yugoslavia, recomendó el establecimiento de una Palestina independiente como Estado federal, con Jerusalén como capital. El plan de la mayoría estipulaba que luego de un periodo de transición de 2 años a contar a partir del 1 de septiembre de 1947, Palestina quedaría dividida en la ciudad de Jerusalén
y dos estados independientes, uno árabe y otro judío, solo se les concedería la independencia a petición de parte y después de haber elaborado una constitución, firmando una declaración ante las Naciones Unidas, con ciertas garantías, y suscrito un tratado que estableciera la Unión Económica de Palestina e instituyera un sistema de colaboración entre ambos estados y la ciudad de Jerusalén para crear estos dos estados, Palestina dividida como un tablero de ajedrez en 7 cuadrados, 3 de los cuales formaban el Estado judío y otros 3 en Estado árabe, y el séptimo, Jerusalén, que era una isla sujeta a un régimen internacional de administración fiduciaria a cargo de las Naciones Unidas y sin control sobre el sistema de ferrocarriles y de carreteras de acceso, ni sobre el suministro de agua que pasaba por territorio árabe. Jaffa quedaba bajo control árabe a pesar de estar en territorio judío. El Estado judío contaba con una población total de 905,000 habitantes, distribuidos en un 55% de origen judío, 498,000, y en un 45% de origen árabe, 407,000. En cambio, el Estado árabe era más homogéneo, con 735,000 habitantes, un 97% de los cuales eran de origen árabe. El Estado judío, los judíos poseían menos del 10% de las tierras. Antes de que se reuniera la Asamblea General, el Comité Político de la Liga Árabe y el Alto Comité Árabe se declararon contrarios a este plan por considerarlo una excesiva injusticia para Palestina, una flagrante violación de los derechos naturales de la población mayoritaria en su propio país, como consecuencia de la influencia sionista. En cambio, la organización sionista se declaró partidaria del mismo, aceptándolo como el mínimo indispensable, aunque reclamó que no se le concedía al Estado judío territorio suficiente. La propuesta minoritaria estableció que después de un periodo de transición que no excediera los 3 años, se concedería su independencia a Palestina bajo la forma de un Estado federal que comprendiera un territorio árabe y otro judío. Durante el periodo de transición, la población de Palestina elegiría una asamblea constituyente que redactara una constitución inmediatamente después de que la autoridad administradora certificara que la existencia de esta constitución se declararía la independencia. Contrariamente a lo que establecía el plan de la mayoría, había una sola nacionalidad y una única ciudadanía, la Palestina, que era concedida tanto a judíos como a árabes. Jerusalén era la capital del nuevo Estado, pero para fines de la administración local tenía 2 municipalidades separadas, una árabe y otra judía. Estableció además que durante el periodo de transición se permitiría la integración judía en cantidades que no superaran la capacidad de absorción del territorio judío, evaluada según los criterios de una comisión internacional de 3 miembros
nombrados por los árabes, por los judíos y otros 3 por los órganos competentes de las Naciones Unidas y teniendo en cuenta los derechos de sus habitantes y su crecimiento natural. Tanto árabes como sionistas calificaron a la propuesta de la minoría de inaceptable. El Alto Comité Árabe de Palestina expresó su incomprensión ante el hecho de que el derecho del pueblo de Palestina a este territorio tuviera que ser constantemente investigado y sostuvo que la solución del problema palestino estaba en la propia Carta de las Naciones Unidas, en virtud de la cual la mayoría árabe de la población de este territorio tenía derecho a un Estado libre e independiente respecto a la forma en la que éste se concedería, a las modalidades que tendría. Los representantes árabes estimaron que era una cuestión que los legítimos dueños del país debían decidir. Una vez reconocido el derecho palestino a la independencia, las Naciones Unidas carecían de competencia jurídica alguna para elegir o imponer la estructura constitucional del nuevo Estado, en la medida que era una violación al principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado independiente. Por su parte, los sionistas de la agencia judía lo rechazaron porque se negaron a aceptar que se utilizara el nombre de Estado solo para designar los cantones o provincias semiautónomos que integraban el sector judío. En vez de un Estado federal, se trataba de un Estado árabe con 2 enclaves judíos. Además, los judíos quedaban reducidos permanentemente a la condición de minoría sin poder controlar la política fiscal del nuevo Estado. En septiembre de 1947, los proyectos pasaron a la consideración de la Asamblea General, que se constituyó en comisión ad hoc con el objeto de examinarlos. Finalizado el debate general, se crearon subcomisiones, 2 de las cuales analizaron los 2 planes y la tercera tuvo un carácter oficioso y procuró promover la conciliación entre las 2 comunidades residentes en Palestina. La primera subcomisión estuvo formada por los representantes de Canadá, Checoslovaquia, Estados Unidos, Hungría, Polonia y Sudáfrica, Unión Soviética y Venezuela, en tanto que la segunda lo estuvo por Afganistán, Arabia Saudita, Colombia, Irak, Líbano, Pakistán, Siria y Yemen. La primera subcomisión, tras discutir sobre la fecha de la independencia y la forma y alcance de la fiscalización de las Naciones Unidas en el periodo de transición, aprobó modificaciones al plan de la mayoría a fin de ajustarlo a ciertas exigencias británicas. Se redujo el periodo de transición a 2 meses. Gran Bretaña se retiraría de Palestina en agosto de 1948, pero continuaría gobernándola sin que le incumbiera la responsabilidad de aplicar decisión alguna de las Naciones Unidas y con plenas facultades discrecionales en lo referente al alcance
de su cooperación con la organización internacional hasta que la Asamblea General designara una comisión de 5 miembros dependiente del Consejo de Seguridad para que administrara este territorio durante el periodo de transición. A partir de octubre de 1948, ambos estados accederían a la independencia. Segundo, el desierto de Negev, con su acceso al Golfo de Aqaba, sería dividido entre 2 estados, contradiciendo el deseo sionista de que todo este desierto estuviera bajo su control. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el párrafo. El 24 de noviembre, las 2 subcomisiones presentaron sus informes ante la comisión ad hoc.